Esta es la cuarta y última parte del viaje que realizó Barrington al continente detrás de los muros de hielo. Me comentó la persona que me acompañó hasta allí que lo disculpara por tanta convencionalidad, pero que nuestra visita era tan extraordinaria y poco común respecto al contacto que establecía generalmente la Marina, que debía remitirme al jefe del departamento. Cuando al fin conocí al director y jefe del departamento de la Marina, como así se presentó de forma cordial, le solicitó a su subordinado que nos dejara a solas, mientras me daba la mano de forma cordial. Me comentaba acerca de algunas atracciones y ventajas que él había escuchado de mi país de origen, y yo le agradecí comentando que también existían otras historias no tan placenteras. Le mostré también mi agrado de haber encontrado el camino a la República de Hierro. El director me confesó que sus compatriotas estaban aún más sorprendidos que yo de mi visita a estas tierras, ya que ellos tenían conocimiento en profundidad de América. Estaban al tanto de que este continente existía. De hecho, un barco encargado de inmigrantes intentó cruzar los océanos congelados y después de meses luchando contra las tormentas y con el hielo, naufragaron hasta las costas inhóspitas de un nuevo mundo. Durante muchos años, después de realizar el primer asentamiento, los colonos pensaron que estaban en una porción de tierra del continente americano. Pero con el desarrollo del país, el aumento del conocimiento y las investigaciones de los navegantes, se encontraron que habían sido descubridores, como así también colonizadores de la República de Hierro que usted conoce ahora. Ellos sabían todo lo que se conocía en Europa sobre el continente americano y estaban aislados del equilibrio del mundo civilizado, y de los últimos 50 años otros 2 barcos estadounidenses habían regresado a sus costas. Cuando le comenté las vidas que se habían perdido y el oro que había sido despilfarrado por Estados Unidos y otras naciones en las exploraciones en el Ártico, también le expresé mi sorpresa de que un pueblo tan avanzado como el que tenían aquí no haya intentado nunca establecer comunicación con otras partes del mundo y permanecer aislado durante siglos. Él sonrió y dijo que entendía mis sentimientos. En primer lugar, me comentó que la República de Hierro no se dedicaba al comercio marítimo, aunque se animaba al comercio, ya que no habían otras grandes naciones marítimas cercanas para comerciar. No existía pasión por la exploración. Sin embargo, confesó que se habían hecho intentos para atravesar las barreras y como los barcos habían zarpado y nunca regresado, se suponía que algunos de ellos pudieron haber tenido éxito en el intento. Sin embargo, desde el establecimiento de la República no se han realizado esfuerzos en esa dirección por la razón que no hay suficiente capital privado para emprender esos viajes y por el conocimiento que tienen del mundo exterior. El gobierno local no quiere tener relaciones estrechas con las naciones mayores, ya que posiblemente no podría hacer ningún bien y hasta podría resultar en un gran daño. Luego me comentó que el capitán Morris había llegado a su país con un barco y una tripulación durante el progreso de la Gran Guerra Civil, y que algunos años antes un viejo ballenero estadounidense había llegado también a sus costas. El ballenero permaneció con ellos un año y luego se fue con la intención de regresar a América, y nunca más se supo de ellos. Me informó que el capitán Morris era un hombre con mucha habilidad y estaba a la cabeza del colegio naval del gobierno en la República, como también así su equipo, que todavía vivía allí y se había establecido en varias partes del país. En resumen, al final de una hora de agradable conversación, el afable director tocó un botón diciendo que era muy probable que la prensa hubiera dado los detalles de mi llegada, al hablar por un transmisor en forma de campana directamente sobre su mesa. Llamó Noticias Actuales y luego empujó hacia atrás su silla para escuchar. Entonces una voz invadió la sala que respondió: Noticias Actuales, 8 en punto.
El presidente Wilkes y el grupo que llegaron esta mañana a las 8:20 por expreso, haciendo las 760 millas de la capital a Corinthus en 4 horas y 10 minutos, el presidente viene a participar en la inauguración formal del nuevo templo esta noche, y la gente no tendrá tiempo para lamentar todo el dinero gastado en su construcción. Tendrá la capacidad para 5.000 personas, y los arquitectos, señores Horn y Jamieson, reclaman por ello las cualidades acústicas más perfectas que cualquier auditorio de la República, excepto el anfiteatro de la capital. El senador Cromwell, de la provincia de Urbana, tuvo un ataque de parálisis esta mañana a las 6 en punto, mientras araba su campo, y no ha recuperado la conciencia. Era un aclamado inventor según las noticias que brindaba esta voz. Hablaba de dimes como moneda oficial, y además de otras noticias, la voz empezó a comentar sobre la llegada al puerto de Barrington esta mañana alrededor de las 8 en punto, y en un barco típico americano de 250 toneladas, el capitán Brent llegó con una tripulación de 8 personas. El buque pertenece a J. Edward Barrington de los Estados Unidos de América, y navegó a través de las barreras hace unos 7 meses. El señor Barrington está en la actualidad en conferencia con el director de navegación y no se sabe cuáles son sus planes para el futuro. Una gran multitud ya ha recogido en el muelle y el profesor Morris, el conocido autor estadounidense y presidente del Colegio Naval, llegará a la capital en el expreso de las 12 para conocer a su compatriota. ¿Quiere decir usted que todas las personas reciben las noticias de esta forma?, le pregunté al director una vez que él volvió hacia mí. Me comentó que quería decir que los varios millones de personas escucharon o tuvieron la oportunidad de escuchar la misma voz, dando las mismas noticias que acabamos de escuchar. ¿Y no hay papel impreso?, pregunté. Ninguno, excepto lo que está impreso allí, señalando a una pequeña máquina. Cada palabra se reproduce allí en la prensa y se puede conservar para su lectura futura o destruirse a elección del patrón. Me acerqué y vi unos símbolos cabalísticos en el papel delante de mí. ¿Cómo es esto?, le pregunté. Usted habla inglés y no usa estos caracteres. Usamos las mismas letras hasta que descubrimos estos caracteres de sonido. La mayoría de nuestros libros están impresos a la antigua. Solo la literatura más reciente se imprime con estos caracteres. ¿Y cómo se llaman estos caracteres de sonido? Tal vez no pueda hacerte entender si no estás familiarizado con el desarrollo y el progreso del conocimiento del sonido. Le comenté que la naturaleza del sonido como vibraciones era bien entendida por nosotros y le mencioné el teléfono y el fonógrafo de uso común como ilustración. Entonces me dijo, es bastante simple de entender, las vibraciones se comunican con la máquina y ésta las transmuta en caracteres. Reproduce un sonido 1.000.000 de veces y hará el mismo carácter cada vez. Es el verdadero sistema fonético y la naturaleza escribiendo por sí misma. Sorprendido por el avance que me rodeaba, hubiese preguntado aún mucho más, pero el director se excusó diciendo que tenía deberes que hacer, pero que esperaba verme pronto nuevamente, fuera del horario comercial, pero que iba a recibir la atención del gobierno. Presionó nuevamente un botón y me informó que un vehículo ya estaba listo para regresarme a mi embarcación, donde seguramente luego tendría la visita de mi compatriota Morris y otros representantes. Me encontré con Brent, estaba en estado de ira, no aceptaban ni oro ni plata como intercambio para comprar alimentos. Todo se calmó cuando llegó una furgoneta llena de provisión que traían como orden de la marina. Al otro día me reuní con el capitán Morris, un poco aliviado ya que era como una conexión con el mundo exterior, ya que a esta altura todo parecía una ilusión. Después de hablar con él por 1 hora del viaje y de otros temas, me enteré que él había atravesado las barreras por el mismo canal, pero me comentó que posiblemente se encuentre cerrado por años por el bloqueo de hielo y que posiblemente este estrecho es navegable en un momento en particular. Morris comentó que posiblemente existía al menos otro pasaje a través de las barreras y que no se busca con la misma intensidad de las exploraciones árticas. Morris me comentaría luego en la gran fiesta de la inauguración del templo al que fuimos invitados con Brent
que no existía distinción social en la República y que de hecho el presidente era albanil. Al final del brillante espectáculo, donde escuché la mejor música y la mejor interpretación de mi vida, un enorme pilar de hierro surgía junto con las luces de la cúpula del lugar que hacían juego. La bandera azul con la estrella blanca en el centro de la República de Hierro asomaba. Incentivaba el entusiasmo del público leal. El lema "El Estado fue creado para el hombre, no el hombre para el Estado". Me llamó la atención el oro que era utilizado allí, ya que no tenía el mismo valor aquí que del otro lado de la muralla de hielo. Un hombre subió al escenario y pronunció el siguiente discurso: compañeros de edad, la Tierra puede ser comparada con un gran laboratorio, donde las cosas se hacen, se prueban y se mejoran, y donde nada es lo suficientemente perfecto hasta ahora, para ser estampado con el sello de la inmortalidad. Hasta ahora el poder eterno no busca ninguna forma permanente, sin cambios en su naturaleza. Es más cambiante en sus manifestaciones y se expresa en un millón de formas que se enceran y desaparecen, dejando el espíritu de poder para ingresar en otros cuerpos. Al finalizar fuimos presentados junto con Brent al presidente de la República, que nos invitó a acompañarlo a la capital al día siguiente. Morris nos invitó a que utilicemos su casa como nuestra casa durante la visita. Aceptamos la invitación y quedamos en reunirnos al día siguiente en la oficina del director de navegación. Al volver a la embarcación tuvimos con Brent una discusión sobre la situación y decidimos pagarle a la tripulación hasta la fecha y otorgarles permiso en tierra durante 30 días, con el privilegio de ir donde quisieran en el país o permanecer en el barco a elección de cada uno. Al otro día intenté buscar un banco para convertir parte de mi oro en dinero del reino, pero fue inútil, no existía nada que se pareciera a un banco. Entonces me dirigí a donde se encontraba el capitán Morris para preguntarle sobre esta situación. Morris me comentó muy seriamente que temía decepcionarme, pero que no existía tal cosa en la República, ya que era algo desconocido en el sistema financiero de aquí. Pero le comenté que seguramente existían lugares de intercambio donde podía convertir mi oro americano en moneda del país. No, fue tajante el capitán, por la sencilla razón de que el oro no es dinero en este país. Solamente el hierro, el carbón y otros productos se pueden intercambiar. Agregó que también el estaño o el cobre se podía intercambiar por dinero de país. Lamento decepcionarte, me comentó una vez más, pero esa riqueza que traes de América solamente es riqueza allí. Pero es insignificante en la República de Hierro. Pero aún se puede intercambiar por algunas monedas del país y luego podrás recuperar dicho oro cuando desees. Y me acompañó afuera y me llevó a una especie de taxi donde hasta un edificio enorme y le preguntó al señor que nos atendió el precio del oro. Nos entregó una hoja con los precios oficiales actualizados a la fecha y valía apenas 2 dimes por libra. Una hermosa fortuna de 50.000 libras se iban de mis manos con apenas 600 dimes. Mi compañero lo notó y me acompañó en mi sentimiento con una palmada amigable al hombro. Me dijo que sería más rico aquí sin $1 de lo que sería en cualquier otra región de los continentes conocidos con 1 millón. Y agregó que era suficiente para mantenerme en comodidad durante varios años. Y además la nave que teníamos valía 10.000 dimes al menos, suficiente como para convertirme en un hombre muy rico en este país. El hombre que pesó el oro me pidió un sello. Morris me comentó que al no ser ciudadano no tenía ese sello. El secretario dijo que era imposible que me certificara a menos que tuviera un sello. El profesor Morris lo depositó por mí y sacó algo que parecía ser un disco de goma del tamaño de 25 centavos y lo dejó caer en una ranura de un dispositivo de registro conectado a unas básculas. El empleado presionó una palanca y una pequeña tarjeta cayó junto con el sello del profesor Morris, el cual me entregó dicha tarjeta. Se encontraban unas palabras: W.A. Morris, americano, ciudadano por gracia, 1863. En el reverso se estampó en figuras que cortaron en la tarjeta el peso exacto del metal. Me terminaron entregando los dimes
que fueron inclusive 12 menos del que decía por la aleación en el oro. Almorzamos con el presidente, que apenas se notaba como tal. Todo fue muy sencillo y sin pretensiones, en sus modales como hacía el vehículo que utilizaba para transportarse. El presidente compró nuestros boletos y esperamos en una gran sala hasta que anunciaron la salida del Capital City Express. Eran coches inmensos, interconectados de 24 pies de largo. Los asientos se extendían por completo y estaba dividido para 4 personas por sector. No existía locomotora ni conductor visible. Nos elevamos a unos 10 pies de altura y a veces inclusive más, dependiendo de las depresiones. Este vehículo parecía estar andando en un gran tobogán liso. En menos de 2 minutos nos elevamos tanto como para poder ver la ciudad y me sentí encarcelado dentro de una gran bola de cañón siendo disparada a través del espacio. No sentí temor, ya que me habían comentado de su seguridad y de no existir registros de accidentes fatales, pero por más fuerza de voluntad que puse, la velocidad era tremenda y me desconcertó por completo. Luego de una hora me recuperé y pude enfocarme en los hermosos paisajes que de allí se veían. Grandes colinas, valles y pueblos rodeados de ríos. También una gran cantidad de personas volando de forma particular. Morris agregó que muchos de ellos solamente volaban por placer. Estaba atónito ante esas máquinas voladoras que existían allí. Eran como ruedas propulsoras, como una gran araña dentro de su telaraña. Pregunté entonces, ¿cómo es que la gente de aquí parece tan fácilmente realizar algo que nosotros en mi continente hemos luchado tantos años para conseguir? ¿Son más fuertes o es algo relacionado a la atmósfera más densa? Ni una cosa ni la otra, contestó Morris. Siempre en nuestros continentes hemos ido en el camino equivocado, o al menos hasta donde yo estuve. Nos comían con la idea de la maquinaria. Usted ha visto a las aves que llevan su propio peso y el doble inclusive, con facilidad. Ha visto a ardillas torpes expandir sus pieles estirando sus piernas y hacer vuelos sorprendentes con saltos a través del aire. Y sin embargo, sabiendo que el hombre es uno de los animales más fuertes del mundo a su tamaño, todavía no se le ha ocurrido aplicar esa fuerza inteligentemente en el esfuerzo por volar. Realmente sus intentos de volar han sido tan ridículos como lo sería intentar nadar por maquinaria. Con un avión aerodinámico, ligero, que tiene el área necesaria de la superficie y un engranaje simple con el que se podía aplicar su fuerza de su espalda, brazos y piernas a un ventilador propulsor, sus chicos, con la oportunidad, aprenderían a volar tan fácilmente como aprender a nadar. En pocos minutos Morris me había convencido y ya nada podía evitar detener mi vista en esos elegantes vuelos de los que siempre tenía a nivel para mirar. Tuvimos una profunda discusión sobre algunos temas puntuales. Me comentó que no existían accidentes fatales en ningún vuelo realizado en la República, ya que estaban diseñados para que ante cualquier inconveniente la aeronave te depositara en la tierra tan suavemente como un paracaídas sin peligro alguno. Al llegar, una bulliciosa y próspera ciudad esperaba por nosotros. Parecía una ciudad de hadas. La iluminación, las personas y los vehículos autopropulsados te sumergían en una belleza muy difícil de describir. Nos dirigimos a la gran casa del presidente Wilkes, que me recordó a aquellas mejores casas de América, con la diferencia de que todo lo que estaba allí era para su uso y no se acumulaba nada. Mi anfitrión se acercó a un transmisor parecido al que había visto en la oficina del director de navegación en Corinthus, y luego una música de tonos dulces y suaves se sumaron a otra orquesta más hermosa que parecía llenar la habitación, y luego se retiró. Morris me presentó a su esposa, una mujer apuesta de mediana edad. Le agradecí la bienvenida y me aseguró que saludar a un compatriota de su esposo era como saludar a un pariente cercano.
Morris me comentó de su vida antes de llegar a esta tierra. Había dejado Norteamérica durante la Guerra Civil y se alegró de saber que los estados volvían a unificarse. Al tener gran riqueza en oro, pudo comprar un barco y se adentró a una exploración polar, así como lo hice yo. Durante la cena intercambiamos opiniones de cultura general entre los dos continentes. Me comentó que la República de Hierro era superior a todos los países conocidos del otro lado del muro, ya que estaba al tanto de los hombres brillantes, pero comentó que aquí existían muchos hombres brillantes en todos los ámbitos. Debatimos de estas diferencias aún sabiendo de que proveníamos de los mismos padres y nos desarrollamos en prácticamente las mismas condiciones climáticas. Morris hizo hincapié en que del otro lado, el egoísmo por el engrandecimiento personal basado en dinero y poder cegaba cualquier mente a poder mejorar la situación de los semejantes. Esto no sucedía en la República de Hierro, que se encontraban grandes genios en los campos del arte, la literatura, filosofía y ciencia, mientras que del otro lado se reducía todo a la explotación financiera y el comercio de la política. Después de una charla de 10 minutos, un súbito zumbido de voces se escuchó en la habitación desde el transmisor. Luego las palabras vinieron claras. Señoras y señores, tengo el honor de presentar a alguien que es conocido y honrado de un extremo de la República al otro, y que siempre ha sido un merecido favorito en la capital. La señora Morris corrió al transmisor y dibujó algo que parecía ser una pantalla de vidrio molido delante de ella. Al mismo tiempo apagó las luces, entonces lo hizo más brillante. Pude ver como una proyección estereoscópica aparecía delante de nosotros que nos sumergía como si estuviéramos en el mismo anfiteatro. Una mujer, al parecer muy exitosa y con vestimenta al estilo griego, cantaba con una hermosa orquesta detrás. Me comentó Morris que el gobierno proporcionaba también entretenimientos públicos de todo tipo sin costo directo para la gente. Ya era tarde y la señora le sugirió a Morris que ya había pasado su hora habitual. Ellos eran personas muy religiosas, entonces ella invocó el cuidado divino y la protección para la noche. Al despertarme, con el sonido de una música y los primeros rayos del sol brillando por mi ventana, pude notar que era mucho más temprano de lo que habitualmente despertaba, pero me sentía totalmente renovado. Imaginé que nos encontraríamos en alguna meseta alta, ya que notaba la nitidez del aire de montaña. Pude notar bonitas cabañas de ladrillo y piedra, rodeadas de amplios jardines. Pensé en lo que había leído de la antigua Babilonia y su cultivo, que podían levantar dentro de sus paredes con lo que se almacenaba para resistir un asedio de 20 años. Al salir pude encontrar a Helen Morris, la hija del profesor, juntando frutas en un jardín rodeado de flores y árboles frutales. Ella me comentó sobre la música de la mañana llamada el matín, que era creada por un amigo muy querido de ella, el profesor Hallam del Conservatorio Nacional. Luego me comentaría sobre los matins y los nocturnes, que habían sido la idea de este profesor, y que se tocaba desde la cúpula del conservatorio y se podía escuchar varios kilómetros a su alrededor cuando el clima era favorable. Morris se había hecho tiempo de su agenda ocupada para mostrarme la ciudad, que además de ser la capital, era una de las más bellas de la República, mientras que me ofrecía usar uno de sus trajes para no llamar la atención en la multitud curiosa. Dimos vueltas con el vehículo que llamó Morris. Pasamos por hermosas plazas de la capital. Tengo fotografías que saqué de los hermosos edificios inspirados en el Panteón romano, pero muchos más grandes. También hay 4 entradas de columna de mármol blanco y azul, que se eleva a la altura de una cúpula y se separa luego en torres moriscas de gran belleza. Cualquier descripción adecuada de este magnífico lugar está más allá de mis poderes. Existía un lugar enorme dentro de la Galería Nacional de Imágenes, donde se retratan a presidentes y notables de la República en todos sus campos. Solo una pequeña parte de este espacio se había consumido y me contó Morris que tardarían al menos 1000 años en llenarla, ya que conseguir un retrato allí costaba más que haber sido coronado vencedor en los antiguos Juegos Olímpicos.
Una notoria y brillante pintura brotaba de arte por encima de la cornisa, un trabajo de tierra, nubes rodantes impulsadas por el negro y la tormenta, que se apilaba alrededor del círculo de esta gran cornisa como un horizonte. Eran imágenes que representaban la historia de la nación. La primera imagen era un barco que salía de una ciudad del viejo mundo, con todas las escenas que podían retratar las emociones de los amigos y parientes en el acto de separarse. El siguiente era el mismo barco solitario, con las olas golpeándolo, y la lucha en su camino a través de los icebergs, en un mar polar. En el próximo, vemos los viajeros están aterrizando con acción de gracia, en una nueva tierra encontrada. Luego continúa con las maravillosas imágenes yendo en la misma dirección con las nubes y la tormenta. Ilustran la vida de la agricultura, el arte, la ciencia, la religión y la guerra, haciendo un panorama que requeriría días e incluso semanas para estudiar y apreciar adecuadamente. ¿Han tenido guerras en este país?, pregunté. La más cruel y horrible tal vez de cualquier nación en los tiempos modernos, respondió mi amigo. Eso fue antes de mi llegada al país, pero el mismo terreno sobre el que se levanta este edificio ha sido empapado en sangre humana y apilado con los cuerpos destrozados de los muertos. El logro del orden actual lamentablemente fue un logro con sangre. Mientras las imágenes seguían pasando, ángeles, mitología antigua también aparecían allí. Y luego me explicó Morris que todo debate de la Cámara de Diputados lo puede escuchar cualquier persona de donde sea en la República, entre otros detalles más. Entonces, luego de recorrer otros edificios situados en la plaza del Capitolio, pude divisar una estatua colosal de bronce que se encontraba en el centro. Tenía un martillo de trineo lanzado hacia atrás en la actitud de golpear algo. Un pergamino de bronce en la cara de pilar que estaba inscrito lo siguiente: el Estado fue hecho para el hombre y no el hombre para el Estado. Me comentó el profesor Morris que dicha estatua fue hecha por un hombre llamado Adam Holt, que era el verdadero fundador de la República. Fuimos por el Conservatorio Nacional de Música, el Museo Histórico, el Colegio Marino, del que mi anfitrión fue el jefe, y el Colegio Nacional de Ciencias Experimentales. En todas partes mi compañero fue recibido con la mayor cortesía y parecía estar en la más alta estima. Luego volvimos por hermosos jardines hasta llegar al edificio de la Marina para el almuerzo. Me comentaron que no había que votar como en Estados Unidos. Todos los ciudadanos aquí tienen las mismas chances de ocupar un cargo, y es la única forma representativa de gobierno. ¿A eso llamas representativo?, pregunté. ¿Qué le da al hombre más estúpido y sin talento la igualdad de oportunidades para un cargo y la preferencia política que otros brillantes y formados? Por eso lo llamo verdaderamente representativo, me dijo. Las grandes masas de la humanidad son estúpidas y sin talento, sin menospreciar a su país, que también es mío, dijo Morris. Puedo decir con seguridad que 99 de cada 100 hombres son plodders sin talento. Y salvo en casos excepcionales, los hombres mediocres nunca tienen un escaño en su legislatura nacional, a menos que hayan heredado, o de alguna otra manera obtengan dinero suficiente como para comprarlo. En la República de Hierro, cada clase de hombres, los brillantes, los contundentes, los sin talento y los estúpidos, pueden esperar disfrutar de los honores del cargo en la proporcionada que existe. Me comentó Morris que no existía tal cosa como la política como la conocemos. Esa lucha feroz, desesperada y continua que se lleva a cabo entre hombres descerebrados, sin escrúpulos, y que busca el lugar y el poder. Y tuvimos una profunda discusión en donde me hizo ver muchas cosas de las que estaban mal y que se hacían de forma pésima del otro lado. Morris además añadió: aquí las leyes son originadas por el pueblo y adoptadas por ellos, siendo la función de sus representantes simplemente se ejecutan adecuadamente a los estatutos de sus órdenes. En otras palabras, son los siervos y no los amos del pueblo. Me explicó también cómo funcionan las divisiones por grados en la política, si se podría llamar así.
donde, como decíamos, todo ciudadano puede participar, explicándome que en la simpleza estaba el buen funcionamiento. El esquema de gobierno era simple y funcionaba a la perfección. Aunque no había tal perfección en nada, en comparación con las tierras del otro lado de los muros era un paraíso. Me resumió todo explicando que el presidente ganaba $5, entonces me quedé sorprendido cómo alguien en su cargo podría ganar tan poco. Morris me dijo que tenía los mejores recuerdos y más lindos del país donde nació, pero que el sistema de gobierno era muy imperfecto, no es representativo y además admite una corrupción muy grande y jamás podría existir en este lugar. Añadiendo que unos hombres que tienen más amor por la riqueza y el poder extinguen el amor por la libertad propia y de sus semejantes, dueños de toda la riqueza y del poder de esa riqueza que controla la producción, el transporte, la legislación, todo. Luego otros millones de personas nobles se volvieron siervos de algunos pocos, y el siervo podrá trabajar y luchar por su amo, pero con su maquinaria de 100 manos para producir la codicia ciega que privará a las masas del poder de consumir, sus servicios no serán necesarios y no habrá nada que los amos quieran, ya que los poseerán todo. Codicia desalmada, opresión, riquezas mal habidas protegidas por la legislación, y otras millones llorarán por la oportunidad de ganar el pan. Sonrió Morris al mirarme luego de soltar esas palabras de furia y dolor que tenía dentro, y me dijo: te hablo como si usted se iría la próxima semana, y la verdad es que estamos absolutamente aislados y ese país no es más para nosotros que una Atlántida perdida. Me comentó mientras nos dirigíamos en un vehículo al almorzar que por suerte iba a presenciar cómo se elige a un hombre en un cargo, ya que el puesto de supervisor en Aegia, la provincia de Vandalia, había renunciado. Es solo 1 hora de viaje entre Aironia y Olimpia. Cuando llegamos a la casa de Morris, encontré un caballero esperando con una cinta adhesiva y muestras de tela. Mi anfitrión le había pedido que ayudara a tomarme las medidas para un traje nuevo. Le comenté que prefería algo barato, sin tener en cuenta la durabilidad. Me comentó que todas las prendas se podrían usar por años y todas estaban igualmente bien hechas. Solo la diferenciaba el peso del material. Me comentó que no había paño tenido en absoluto y que todo era color natural de lana y tejido a mano. Me sorprendió saber que no utilizan maquinaria en absoluto. Luego Morris me explicó cómo funcionaba la demanda y la oferta y el valor de la mercadería ofrecida. El precio no es para nada arbitrario y el gobierno no especula con nada. Durante el almuerzo pregunté por qué no existían maquinarias de fabricación de telas y Morris me respondió que era por la misma razón que hacían en torno a toda fabricación en el país. La gente puede suministrar sin ayuda de maquinaria, es decir, puede haber trabajo para todos. ¿No tienen productos manufacturados entonces? No es que no tengamos ninguno, me respondió, pero ninguno al menos para la fabricación de algún artículo que pueda aplicarse en cantidad suficiente para satisfacer la demanda, sin el uso de maquinaria. Esto incluye telas de casi todas las descripciones, zapatos, sombreros, ropa, muebles, cuerdas, implementos agrícolas, de hecho casi todo lo que usamos. El propósito es que hay trabajo para todos. No hay ociosidad forzada en esta república. Me vi obligado a confesar que la clase empleada tenía prioridad tanto en el punto de inteligencia como en la moral. También comentó que era decepcionante que nuestras bibliotecas públicas, escuelas nocturnas y otras instituciones fundadas para el beneficio y la elevación de las masas fueran menos patrocinadas por las de la mayoría del ocio. No es extraño, dijo mi anfitrión. El empleo razonable del cuerpo prepara la mente para la recreación. Sin embargo, la mente de un hombre, especialmente si no está bien cultivada, no tiene nada que emplear más que la recreación. Se vuelve mala al igual que la mayoría de los chicos que no tienen nada que hacer más que jugar. Morris consideraba la riqueza como un mal. Entonces, como me había ganado en cada punto debatido, le comenté que según las premisas, entonces la riqueza había oprimido las mentes, pero a su vez estaba en la naturaleza de la mente poder resistir a tal opresión y elevaba sus energías más poderosas en esa resistencia.
Por lo tanto, la riqueza y el poder habían contribuido de alguna forma involuntariamente al desarrollo y la expansión de la mente. Morris me felicitó por dicho pensamiento y de hecho su esposa y su hija aplaudieron también. Pero luego comentó que no todo lo que se opone al avance de la mente facilita su desarrollo. En un viaje en vehículo que hicimos más tarde, pasamos por otras rutas que desconocía, donde existían casas construidas de ladrillo y piedra. También pasamos por las casas del presidente y miembros del gabinete supremo, que tampoco ostentaban y eran similares. Intenté hacerme entender sobre lo que eran los barrios bajos, y luego de un rato me comentaron que no existían barrios marginales. ¿Entonces no tienes pobreza?, pregunté. Al menos hemos llegado a ese estado social ideal donde no tenemos ricos, respondió el profesor. ¿No existe ninguna clase rica? No, respondió, no tenemos a ninguna persona rica en absoluto, ni un solo hombre rico. Y tampoco nadie puede serlo, no es posible ese logro aquí. Puede sonar injusto, me dijo, pero si a un toro le crecen cuernos más largos que los demás, deben ser cortados. No porque hubiera adquirido dichas armas de forma injusta, pero de tenerlas pone en posición injusta al resto. Tampoco existen deudas ni intereses. Nuestra gente no sabe lo que significa crédito. Comenté entonces que pareciera que el objetivo de su gobierno era mantener a la gente pobre. No es mantener a la gente pobre, sino mantenerlo en una condición de igualdad tal que la clase no pueda aprovecharse de otra. Pero la riqueza y la pobreza son términos puramente relativos y no se puede decir que el objeto es más para mantener los pobres o hacerlos ricos. Cuando dije que no existían ricos, me refería a tu estándar, al del viejo mundo. Nuestro pueblo tiene a todos nivelados con riqueza, abundan los recursos de todo tipo y están protegidos de impuestos, intereses y toda forma de opresión que podría robarles los frutos de su trabajo. ¿No tienen impuestos?, pregunté. Ninguno. Morris me explicó acerca de cómo funcionaba el valor que se basaba en el costo medio de la producción y se empleaba bajo un método científico que era justo para todos. El valor de cada producto se fija científicamente por el costo promedio de producción. Y cuando un hombre produce cualquier cosa, lo entrega a la gran confianza popular llamada al gobierno y recibe por sus asientos, que son certificados de su valor y depósito. Refiriéndose a esto, ¿no es posible falsificarlos?, pregunté. Podría hacerse, respondió el profesor, aunque están impresos en papel socialmente preparado. Pero como todo hombre que pasa, uno puede ser requerido para respaldarlo. Sería como falsificar un cheque bancario en su país, que puede ser hecho por cualquiera. La pena, sin embargo, es severa, y como no tenemos clase inactiva, no hay clase criminal, y cualquier tipo de delito menor es una ocurrencia rara en este país. Luego Morris profundizó un poco más de detalles sobre la moneda utilizada allí, hasta que en un desvío llegamos al río de Urbana. Era tan pintoresco como el Hudson, pero no existían palacios bordeando sus orillas. Casas modestas y sin pretensiones, cómodas y adecuadas, muchos de ellos hermosos en diseño, pero todas simples y sin pretensiones, como si estuviera construido más para su uso que para anunciar la estación del propietario. Se enfrentaban al amplio bulevar que corría por el río como las largas y sinuosas calles de un antiguo pueblo estadounidense. Mientras el sol se alejaba, una música angelical se escuchaba mientras anochecía, y las luces eléctricas de diferentes tonos empezaban a prender, iluminando todo alrededor. Los jardines y el río con las luces creaban imágenes indescriptibles, y yo me sentía un hombre que había nacido de nuevo, encantado por las maravillas del siglo XX. Te agradezco mucho por tu suscripción y por compartir el video, ya que de esa forma estás ayudando al canal a seguir creciendo y a seguir subiendo este contenido. No olvides activar tu campanita para que te llegue la notificación de cuando subo un nuevo video. Nos vemos en el próximo.